Para empezar, ¿tienen dudas de método de mínimos cuadrados? Que es lo que se vio en la clase pasada, ¿no? Y de optimización sin restricciones, o sea, de los últimos problemas que se acabaron, tampoco. No, tampoco. Ah, perfecto. Entonces vamos a seguir. O sea, ya vimos cómo optimizar un problema cuando no tenemos ninguna restricción, ¿no? O sea, nada más queremos encontrar el máximo, el mínimo de una función. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos los puntos críticos con las parciales y luego los clasificamos, ¿no? Con el discriminante y ya encontramos qué son. Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos una restricción? O sea, si algo, o sea, tenemos una condición, ¿no? Entonces, o sea, muchos problemas, vamos a tener una función de dos variables que se quiere optimizar, pero pues va a estar, o sea, las variables van a estar sujetas a algo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, es un editor que pues tiene que mantener un presupuesto, ¿no? O sea, no tiene un presupuesto infinito, ¿no? Solamente tiene 60,000 pesos para invertir, ese es su presupuesto. Entonces, esa va a ser la condición, ¿no? O sea, no podemos sobrepasar esos 60,000 pesos. Y entonces él tiene que decidir, pues, cómo va a repartir ese dinero, ¿no? Entre desarrollo y promoción, porque obviamente lo que él desea es maximizar las ventas de su libro. Y entonces, pues ese sería un problema de optimización restringida. Ajá. La X, en este caso, que sea el dinero que se le va a asignar al desarrollo y Y, el dinero que se va a asignar a promoción. F de XY va a ser el número de libros que se van a vender. Y entonces lo que vamos a querer es maximizar a F, que es la función de ventas, con la restricción que está aquí abajo, ¿no? X más Y igual a 60,000. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, como X y Y es lo que se va a invertir en ambas cosas, la suma de ellas nos tiene que dar 60,000 pesos, que es el presupuesto disponible, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata de optimización con restricciones. Y geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando no hay restricciones, o sea, lo único que hacemos es que nos fijamos en la superficie y nos fijamos, ¿no? O sea, en el punto más alto o en el punto más bajo, dependiendo de si queremos el máximo o el mínimo. Pero ¿qué pasa cuando hay una restricción? Entonces, lo que está sucediendo es que la función, pues, es una superficie, como ya sabemos, ¿no? Porque estamos trabajando con dos variables. Entonces, es una superficie en un espacio 3D. La restricción va a ser una curva en el plano XY. Ajá, o sea, aquí está un dibujo de restricción, va a ser una curva en vez de la que tenemos aquí. Dependiendo de la función que tengamos, pues podemos tener diferentes cosas, no sé, cosas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? A ver, ¿ya me escuchan? Ya, Ya. profesor. A ver, les comparto la pantalla otra vez. Ah, ahora sí. Entonces, la curva pues está sobre el plano XY, la superficie está en el espacio y nos vamos a fijar directamente en la parte que quede sobre la superficie, pero exactamente arriba de la curva, ¿no? O sea, es lo que está marcado en amarillo en ambos ejemplos. O sea, sobre la curva, pues así como está ahí, ¿no? O sea, ya ven este plano moradito que está aquí clarito, pues eso es lo que está justamente encima, ¿no? O sea, de la curva de restricción. En este caso, como es una recta, pues va a ser un plano.
pero si fuera una parábola, pues como que cortamos sobre esa parábola, ¿no? O sea, como si fuera un pastel. Y entonces solamente lo que quede ahí sobre la curva de restricción, en ese pedazo es en el que nos vamos a fijar. Y ahí nos vamos a fijar en ese pedazo que quede arriba, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Ajá, ese va a corresponder al máximo y el mínimo restringidos. Entonces, pues en el ejemplo que está aquí, la parte que queda arriba es solamente esto amarillo, ¿no? Esa es la porción en la que nos vamos a fijar de la superficie. Entonces ahí el mínimo, pues es el punto rojo, ¿no? Ese es el mínimo restringido, pero no tiene por qué corresponder al mínimo de la superficie, porque el mínimo de la superficie es este punto azul de acá, ¿no? O sea, ese de ahí es el mínimo no restringido. Entonces, pueden o no pueden coincidir, depende de la curva de restricción, ¿de acuerdo? Y el máximo, pues, ¿no? Tenemos una curva de restricción que es la moradita, nos fijamos en lo que esté sobre la cosa, cortamos así como con un plano por la curva de restricción y vemos qué pedazo de la superficie quedó ahí. En este caso quedó esto, ¿no? Todo esto amarillo que está aquí. Y sobre eso nos fijamos. ¿Cuál es el punto más alto? Pues ese que esté ahí, que es el rojo, va a ser el máximo restringido. Y de nuevo, no coincide en este caso con el máximo sin restringir. Ujú. Entonces, sí se entiende lo que quiere decir con considerar la porción que está sobre la curva de restricción. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí, profesora, sería como llegar al máximo, contemplando ya nuestros límites, en este caso Exacto. presupuestarios. Exactamente. Entonces, eso es lo que está haciendo la restricción, ¿no? O sea, nos está diciendo que solamente nos podemos mover en un pedacito, o sea, en este caso en lo amarillo. O sea, te está diciendo solamente en lo amarillo tú puedes moverte. Y ahí, en lo amarillo, pues ya dime cuál es el punto más conveniente, máximo o mínimo, dependiendo de lo que estemos buscando. Ajá. Y entonces, ¿qué método vamos a aplicar para poder optimizar una función así? Pues es un método que se llama los multiplicadores de Lagrange. Entonces, lo que hace este método es que introduce una tercera variable que se llama lambda. Este de aquí es la letra griega y se llama lambda. Lambda. Y esa lambda es el multiplicador de Lagrange. Ahorita vamos a ver ese para qué nos sirve. Ajá. Entonces, con esa tercera variable y vamos a tener tres ecuaciones y vamos a tener un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Porque acuérdense que para que un sistema de ecuaciones pues pueda tener solución, necesitamos el mismo número de ecuaciones por lo menos, ¿no? O sea, si tenemos tres variables, pues por lo menos necesitamos tres ecuaciones, ¿sí? Entonces por eso vamos a tener tres variables y tres ecuaciones en este caso. Entonces primero vamos a escribir el problema de esta forma que está aquí, maximizar o minimizar dependiendo objetivo, la función. Ajá. F va a ser el objetivo, que pues esa es. Y luego sujeta a la restricción. Esta G igual a K es la restricción. Ajá. K va a ser la constante que tenga nuestra función, ¿sí? Si no tiene ninguna constante, pues K va a ser cero, ¿no? En el ejemplo del editor de arriba, hubiera sido X más Y igual a 60,000, ¿sí? X y Y son las variables, esa es la función G, y la constante pues era 60,000, ¿no? Pero pues eso va a depender del problema, ahorita vamos a ver ejemplos. Sujeta a veces lo abrevian así, SA. Ajá. Entonces así lo vamos a escribir. ¿Para qué? Pues porque vamos a utilizar esa forma, ¿no? Para tener el sistema de ecuaciones. Entonces la primera ecuación va a ser la parcial de f respecto de x igual a lambda por la parcial de g respecto de x. Luego la siguiente ecuación va a ser la parcial de f respecto de y igual a lambda por la parcial de g respecto de y. Y la última va a ser la restricción. Ajá, G igual a K. Esas van a ser las tres ecuaciones que va a tener nuestro sistema. Lo vamos a resolver. Ajá, entonces vamos a resolver ese sistema para encontrar X, Y bueno, lambda si es necesario. Ajá. Entonces vamos, porque esas van a ser nuestras tres variables, X, Y y lambda. Y entonces después en el tercer paso
todos los puntos que hallemos en el paso 2 van a ser los puntos críticos, ajá, los candidatos a ser el máximo o el mínimo. Y entonces los vamos a evaluar en la función. O sea, ya que obtuvimos aquí unos puntos críticos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, no sé, los que sea que se hayan obtenido de ahí, los vamos a evaluar en f, en la función objetivo. Y entonces el valor más grande de todos esos va a ser el máximo. Y el valor más chico va a ser el mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende el procedimiento? Así la idea general. Sí, profesor. Ok. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Nos piden hallar los valores máximos y mínimos de esa función sujeta a esa restricción, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos es maximizar y minimizar esta función sujeta a la restricción que está aquí. Y esta ya, la restricción ya nos la dieron de la forma en la que queremos, ¿no? De un lado las variables y del otro lado la constante. O sea, ya está de la forma g de xy igual a k, ¿no? Así es como queremos ver las restricciones. De un lado las variables y del lado derecho la constante, ¿sí? Y entonces vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones para poder encontrar los puntos críticos, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar el sistema de ecuaciones necesitamos las 4 parciales, las 2 parciales de f y las 2 parciales de g. Ajá. Entonces, parcial de f respecto de x, ¿cuál es? 2x. No, ¿cuál es la parcial de Y. f de y? Ajá, 1 ¿no? y. Exactamente. Ahora, la parcial respecto de y, X. x, exacto. ¿Por qué? Pues porque nos fijamos, por ejemplo, para la parcial respecto de y, nos fijamos en y, ¿no? Y y está a exponente 1. Entonces quiere decir que su derivada es todo lo que la esté acompañando multiplicada o dividiendo. Ajá. Entonces lo que le está multiplicando es la x, pues esa va a ser su derivada. ¿Sí? Y es lo mismo, cuando sacamos la parcial respecto de x, pues nos fijamos en x. Entonces x está ahí con exponente 1, entonces su derivada es todo lo que la esté multiplicando o dividiendo, que en este caso es y. ¿Sale? Ahora, las parciales de g, ¿no? La parcial de g respecto de x, ¿cuál es? Acuérdense que g es la restricción. O sea, esto que está Es aquí. 2x más. Ya, nada más 2x, perdón. Exacto, nada más 2x, ¿no? Porque el segundo sumando no tiene x, entonces su derivada va a ser 0. Y ahora la parcial de g respecto de y, 2y. 2y. Entonces, con esos 4 vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. La primera ecuación 2y. corresponde a las parciales respecto a y igual a lambda por la parcial de g, que es 2x. Luego la siguiente ecuación es con las parciales respecto de y. Entonces es x igual a lambda por la parcial de g, que es 2y. Y la tercera ecuación era la restricción, ajá, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada igual a 8. Y ahí está, ¿sí? Ese va a ser nuestro sistema de ecuaciones. Y ya nada más, pues lo podemos acomodar, ¿no? O sea, para que quede bien acomodado, nos quedaría y igual a 2 lambda x igual a 2 lambda y esta de aquí abajo. ¿Dudas hasta aquí de cómo obtuvimos el sistema de ecuaciones? No. Ok. Y entonces ahora hay que resolverlo, ¿no? Este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que hay que resolver. Encontrar los valores de x y de y, sus lambdas correspondientes, para poder encontrar los puntos críticos. Ajá. Entonces, ¿cómo se les ocurre que lo podemos resolver? O sea, ya tenemos varios métodos, ¿no? Para resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál se les ocurre que podría convenirnos aquí?
¿no? Bueno, yo creo que método de igualación puede ser una buena idea en este caso. Entonces vamos a hacer eso. Si no tienen objeciones, vamos a igualar la 1 y la 2. Ajá. Y como acuérdense que para método de igualación, pues tienen que tener las mismas cosas despejadas, ¿no? O sea, despejar, por ejemplo, X de ambas e igualar. O despejar Y de ambas e igualar. En este caso lo que vamos a despejar es 2 lambda. 2 lambda. Si despejo 2 lambda de la primera, de la 1, ¿cómo me queda? 2 lambda es igual a ¿qué? X entre Y. ¿A qué? Y sobre X. Y sobre X, exactamente. Y si despejo 2 lambda de la segunda, X entre Y. X entre Y. Entonces, con lo que voy a estar trabajando es con esto de aquí. Entonces, si me quedo con esto de ahí, que lo que dice es que tengo Y en X igual cuadrada, es igual a la X la paso multiplicando y me queda X cuadrada. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí de lo que hemos hecho? No, profesor. Es igual a Y cuadrada. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Ya. ¿Ya me escuchan otra vez? Sí, sí, profesora. Ay, no sé si es mi internet o qué le pasa, pero bueno, esperemos que ya no vuelva a pasar. A ver, entonces les decía que eso ya lo podemos sustituir en la... ¿Sí ven la pantalla? No. Mm, Ya Ya la sale. vemos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como estamos tratando justamente con X cuadrada y Y cuadrada, pues es lo que vamos a sustituir, ¿no? En la tercera ecuación. Entonces, sustituyendo en 3, ¿qué quieren sustituir? ¿La X o la Y? La X. Entonces vamos a sustituir X cuadrada igual a Y cuadrada, ¿sale? Entonces en lugar de X cuadrada, vamos a escribir Y cuadrada. Entonces la tercera ecuación quedaría Y cuadrada más Y cuadrada igual a 8, ¿sí? Lo que sustituimos fue esta de aquí, en lugar de Y cuadrada. Entonces me queda Y cuadrada es igual a 8. Así que cuando despejo un cuadrado como raíz, ¿cómo lo voy a despejar? ¿Cuántas raíces voy a tener? No, manda. Dos, la primera, ¿Cuáles dos? y igual a 2 y y igual a -2. Exacto.
Exactamente, o sea, vamos a despejar más menos raíz de 4, ¿no? Raíz de 4 es 2, entonces 2 positivo y 2 negativo. Por eso siempre que despejen un cuadrado, van a tener dos raíces, la positiva y la negativa, ¿sí? No se les tiene que olvidar. O sea, a veces no tomamos en cuenta la negativa, pues dependiendo del problema, ¿no? Por ejemplo, si X fuera unidades, pues no vamos a tomar en cuenta la negativa porque no podemos producir menos tantas unidades, ¿no? Pero en este caso, como no nos están diciendo quién es X y quién es Y, pues sí tengo que tomar en cuenta la negativa, ¿no? Porque yo no sé si tiene o no tiene sentido, pero pues ahí está, ¿sí? Entonces eso quiere decir que X tiene dos opciones. Puede ser 2 o puede ser menos 2, ¿sí? Yo tengo esas dos opciones para X, que diga para Y. Y entonces voy a sustituir a Y, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Y es 2 y qué pasa si Y es menos 2? Entonces, si Y es 2 positivo, vamos a sustituir en la azul. Ajá. Entonces eso quiere decir que X cuadrada va a ser igual a Y cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, X cuadrada es igual a 4. Y yo quiero despejar a X. Entonces, otra vez, cuando la despeje, ¿qué voy a tener? Más menos 2. Exacto. X es igual a más menos 2, ¿no? Y entonces ahí tengo dos opciones. Eso quiere decir que cuando Y vale 2, X tiene dos opciones, valer 2 o valer menos 2. Entonces tengo dos puntos críticos, ¿no? Tengo el 2,2 y el menos 2,2, ¿sí? X con sus dos valores posibles y Y que siempre vale 2. ¿Hasta ahí queda claro cómo obtuve esos dos puntos críticos? Sí, profesora. Ok. Y ahora la segunda opción que yo tengo es que Y valga menos 2, ¿no? Entonces vamos a sustituir igual en la azul. Entonces quiere decir que X cuadrada va a ser igual a Y al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, que otra vez es 4. Y lo mismo, entonces X cuadrada va a ser igual a 4 y cuando la despeje me va a quedar más menos 2. Y entonces otra vez, cuando Y vale menos 2, X tiene dos opciones. Valer 2 o valer menos 2. Y entonces eso quiere decir que al final de cuentas yo tengo 4 puntos críticos, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quisiera, porque estos solamente son los valores de X y Y, ¿no? O sea, tengo 4 opciones. Si quisiéramos encontrar el lambda para cada uno de ellos, pues lo que hay que hacer es, sustituir. Ajá. Por ejemplo, vamos a encontrar lambda de el 2,2. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo. ¿Dónde? Aquí, ¿no? En esta que fue la que despejé. O sea, yo sé que 2 lambda es igual a X entre Y. Entonces significa que lambda es igual a X entre 2Y. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Y entonces sustituyo, ¿no? X, ¿cuánto vale en este caso? Para este punto específico, ¿cuánto vale X? 2. 2, ¿no? Pues es este punto que está aquí. Entonces X vale 2 entre 2 por Y. ¿Y cuánto vale Y? Igual 2. 2. ¿Y cuánto es eso? Un medio. Un medio. Entonces quiere decir que para ese punto lambda vale un medio, ¿no? Entonces para este que está aquí, lambda es un medio, ¿sí? Si quisieran encontrar el de los otros puntos, pues lo mismo, sustituyen en esta que está aquí, que es la roja que ya despejamos, pero los valores correspondientes al punto que quieran encontrarle lambda, ¿sí? Ahorita vamos a ver para qué sirve el lambda. Pero ¿quedó claro cómo se encuentra el multiplicador para cada punto? Sí. Ok. Entonces, bueno, si quisieran encontrar lambda, pues lo encuentran así. Y ahora, ya que tengo los 4 puntos críticos, ¿cómo dijimos que los íbamos a clasificar?
¿Cómo los vamos a clasificar? Los voy a evaluar en mi función objetivo, o sea, en F. Ajá, en la función que yo quería maximizar o minimizar, ahí los voy a evaluar. Acuérdense que F era X por Y. Ajá, esa era la función con la que yo estaba tratando. Entonces, esos 4 los voy a evaluar ahí. O sea, voy a evaluar F de 2,2, F de menos 2,2, de 2 menos 2 y de menos 2 menos 2. Los 4 los voy a evaluar en F. ¿Cuánto me da la primera? ¿Cuánto es F de 2,2? ¿4? 4, exacto. Estoy evaluando aquí, ¿no? En esta. ¿Y qué es lo que me dice que haga la función? Pues que multiplique X por Y, ¿no? Entonces, en este caso, pues va a ser 2 por 2, que es 4. ¿Cuánto es F de menos 2,2? 4. Menos 4. Menos 4. De 2 menos 2. Menos 4 también. Y de menos 2 menos 2. 4 positivo. 4. Ya evalué. Y entonces ahora me fijo. Los valores más grandes van a ser el máximo o los máximos. Y el o los más chicos, los mínimos, ¿sale? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los valores más grandes? Cuatro y 4. 4 y 4, ¿no? Como son dos los más grandes y corresponden, son iguales, entonces quiere decir que tengo dos máximos, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí corresponde al máximo y este de acá también. Y ahora, valores más chicos, ¿cuántos hay? Hay 2 menos 4 y menos 4. Exacto. Y entonces este es el mínimo y este también corresponde al mínimo, ¿de acuerdo? Lo correcto es decir que en la coordenada 2, 2 y menos 2 menos 2 hay un máximo. Ajá. Ahí en esas coordenadas son 4, ¿sí? Y lo mismo que en las coordenadas menos 2, 2 y un mínimo. Y el valor mínimo es menos 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego lo confunden, o sea, y me dicen que el máximo o el mínimo es la coordenada, y no. La coordenada me dice en dónde voy a encontrar ese máximo y ese mínimo. El máximo y el mínimo es el valor que resulta de evaluar esa coordenada en la función. Ajá. ¿Se entiende la diferencia? La coordenada me dice dónde la encuentro y el valor máximo o el valor mínimo es evaluar esa coordenada en mi función. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, pero entonces el valor de la coordenada, o sea, menos 4, ¿qué significa? Pues que eso es, o sea, la altura de la función, o sea, vamos a verla, graficada para que la vean, ¿sale? A ver, GeoGebra. Nuestra superficie era XY, ¿no? Entonces es una silla de montar. Esa es la superficie. Pero la estábamos restringiendo, ¿no? La estábamos restringiendo a X cuadrada más Y cuadrada igual a 8. Entonces, a ver, déjenme ver si Y es igual a raíz de 8 menos X cuadrada.
y y es igual a menos raíz de... Ahí está, ¿no? Entonces, porque x cuadrada más y cuadrada igual a 8, eso es un círculo, ¿no? O sea, esta que está aquí, esto es un círculo de radio raíz de 8, ¿no? Eso, a eso corresponde, ¿no? A un círculo. Y entonces, ¿qué es justo lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, ya vieron que el círculo es ese verde y azul que se está marcando ahí abajo, ¿no? Nada más que cuando lo grafiqué, tuve que poner las dos raíces. O sea, si tú despejas y como está el cuadrado, vas a obtener dos raíces, ¿no? La positiva y la negativa. Entonces, la positiva corresponde a una mitad del círculo y la negativa corresponde a la otra mitad del círculo, ¿sí? Por eso las puse así. Entonces, bueno, esa es la restricción. Entonces, quiere decir que nos vamos a fijar en todo lo que esté arriba o abajo de ese círculo, ¿no? O sea, lo que esté, o sea, como si agarraran un cilindro que esté así en ese círculo y con ese cilindro corten la silla de montar y se fijen en ese pedazo que quede de la superficie y entonces ahí me digan cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. Entonces, lo que queda arriba de esa superficie, espérense que no quiere girar. Gira, ya. Entonces, según nuestras cuentas, el 2 y el menos 2, el 2, 2 y el menos 2 eran los máximos, ¿no? Entonces, el 2, 2, ¿dónde está? El 2, 2 está, ¿ya vieron que está ahí? O sea, el 2, 2, ¿cómo se los enseño? Bueno, ¿sí lo ven o no lo ven? O sea, acuérdense que el rojo es el eje X y verde es el eje Y. Entonces el 2, 2 está abajo a la izquierda. No sé cómo enseñárselos, pero sí lo ven. ¿Dónde está el 2, 2? ¿Ya lo encontraron todos? Si no lo encuentran, díganme y le tomo una captura de pantalla y le dibujamos. ¿Lo ven o lo dibujo? No lo encuentro, profesora. ¿No? A ver, esperen. Entonces. El, este de aquí es el eje X. Este de aquí es el eje Y. Entonces aquí está el 2. Aquí está el 2. Quiere decir que el 2, 2 está aquí, ¿no? Justamente sobre el, ¿de acuerdo? El menos 2, este es el menos, este es el menos. Este de aquí, bueno, aquí está el menos 2. Ajá. Igual sobre el círculo. Los otros puntos que habíamos sacado era el 2 menos 2. O sea, este que está acá, aquí. Y el otro era este, ¿sí? Entonces, esos negros son nuestros 4 puntos críticos. Según nuestras cuentas, con guión mínimo, este al máximo y este al máximo. Entonces, sí, ya vieron que sí son esos 4 puntos. O sea, los están ubicando, están sobre el plano, o sea, sobre lo gris. Sobre el plano gris, ahí estamos encontrando las coordenadas. Y además están sobre el círculo. O sea, yo necesito que estén sobre el círculo porque acuérdense que estoy trabajando sobre esa restricción. Si no están sobre ese círculo, quiere decir que no están respetando la restricción y entonces no es un punto que puedo tomar en cuenta, ¿sí? O sea, todos los demás que están en el plano, esos no me interesan y no los puedo tomar en cuenta. Solo los que están sobre el círculo. Entonces, ¿ya los ubicaron? Los 4 puntos críticos. Sí, profesora, pero ¿qué no los mínimos están por debajo del plano? Exacto. Ahorita los vamos a ver, pero sí, los mínimos están por debajo del plano. El valor mínimo, ajá, aquí es la diferencia que yo les decía. O sea, en esa coordenada los vamos a encontrar. No quiere decir que el 2, 2 sea el máximo o que el 2 menos 2 sea el mínimo. No, 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 no. Quiere decir que en esa coordenada lo vamos a encontrar. El valor máximo y el valor mínimo son los de la superficie. Ajá.
que en este caso eran el 4 y el menos 4. O sea, ahorita lo que vamos a ver es que, por ejemplo, aquí que es el máximo, que en el 2, 2 está el máximo. Aquí, este es el 2, 2. Ahí está el máximo. Entonces, ahorita que nos fijemos en la superficie, cuando la giremos, vamos a ver que el punto que está arriba del 2, 2 va a estar a altura 4. ¿Sí? O sea, este va a estar a altura 4. Y ese 4, ese es el valor máximo. Ajá. Igual acá, en este lado, que era el menos 2, 2, que era el menos 2, ahí encontramos el otro máximo. Según nuestras cuentas, el valor máximo es 4. Entonces, eso significa que el menos 2 está a altura 4. ¿Sí? Lo mismo con los mínimos. Los vamos a encontrar a altura menos 4 y altura menos 4, que corresponde al valor mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende ahorita? Exactamente ya se entiende cuál es la diferencia. La coordenada nada más me dice en dónde me tengo que fijar, o sea, dónde me paro para encontrarlo. Pero el valor máximo, el mínimo, es la superficie, a qué altura está en esa coordenada, que es justamente lo que me dijiste, es que el mínimo está abajo del plano. Pues sí, exacto, el valor mínimo está abajo del plano. La coordenada está sobre el plano, pero el valor máximo mínimo son en la superficie. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí se entiende o no? Sí, profesora. Ok. Entonces, bueno, ya ubicaron los 4 puntos críticos, ¿verdad? Para regresar al GeoGebra. Sí, ya. Entonces, regresando al GeoGebra, bueno, entonces ya ubicaron, ¿no? Que en los 4 cuadrantes yo tengo puntos críticos, ¿no? Y vamos a fijarnos en los máximos. O sea, el máximo está en el 2, 2 y en el menos 2, menos 2. Entonces, de los cuadrantes que tengo aquí, pues es el que está a los máximos. Y pues sí, ¿no? Porque sobre ese círculo, justamente abajo a la derecha, el punto más alto, ¿no? Y arriba a la izquierda también es el punto más alto.